Están poniendo de moda es ser un malnacido. Es justificar cosas como la que hace Israel. Miren, este es un listado de los 15.000... Son niños, ¿eh? Niños asesinados por Israel. Miren, son casi 30 páginas. Y está muy mal que jamás asesinara a 30 niños israelíes. Pero es que Israel, un Estado genocida, lleva 15.000. Un Estado, ¿eh? No una organización terrorista. E Israel asesina en Palestina mucho antes que jamás existiera. Y yo estoy totalmente polarizado, soy totalmente intolerante y creo que hay que hacerles la vida imposible. Y no se puede tolerar que les salga gratis aplaudir y reírse de un genocidio, del asesinato de decenas de miles de niños. Están pasando muchísimas cosas, es decir, voy a intentar sintetizarla, ¿vale? Pero bueno, venimos con toda la resaca del tema de, no solamente de Eurovisión, de esta campaña de Vox y de parte del PP pidiendo 20 votos y apoyando a Israel, cuando estamos viendo que cada día está matando a más de 100 personas, mayoría niños, y que bueno, llevan más de 15.000 niños asesinados. Y que cada vez es más explícito el plan de, bueno, de genocidio y de limpieza étnica. El propio Netanyahu ya habla que, bueno, van a entrar y van a decidir, bueno, se van a apoderar de todo el territorio, y cada vez más voces están hablando, incluso gente del Likud, del partido de Netanyahu, que los bebés son enemigos o... Bueno, vamos a ver todo eso, pero... Antes quiero que empecemos por esta intervención, que la compartía y lo decía. Es decir, creo que estamos pasando ya de castaños oscuros. A los que se atrevían a llamar genocida, pues había incluso ataques del propio gobierno. Se hacía equilibrios, ¿no? Por parte del gobierno de España también, de llamar pueblo amigo y todo esto. Pero más allá de esos equilibrios, obviamente la presión es mayor, y de hecho estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la declaración del Reino Unido de acabar con las relaciones comerciales vinculadas con la guerra, o la aprobación el otro día en el Congreso. Pero todo eso, que me parece lerelelilirli, me da igual. Aquí lo que estamos viendo ya es un nivel de deshumanización intolerable. Y yo estoy, ya lo he dicho, a mí me sale la parte agro por encima de la ideología de todo. Hay una división, gente que defienda esto, me da igual que sea, no la quiero en ninguna parte. De hecho, estoy totalmente polarizado, soy totalmente intolerante y creo que hay que hacerles la vida imposible, así de claro. Y no se puede tolerar que les salga gratis aplaudir y reírse de un genocidio, del asesinato de decenas de miles de niños. Creo que estamos ya en un punto en el que, bueno, hago mías las palabras de Gabriel Rufián, porque está de moda ser malo, ser mala persona, ser satánico, yo no sé cómo llamarle a esto. Pero en lo personal yo no voy a dejar de hablar de esto, voy a criticar a cada persona que defienda esto, le voy a intentar poner rojo porque me parece muy por encima de los debates, que si cómo le respondo, si está bien tirar el micro a Vito Quiles, si hay que votar a uno, si hay que votar a otro, esto está por encima de todo. No sé si es que soy humanista o simplemente, o tengo raíces cristianas, o simplemente soy humano y tengo un mínimo de ética, un mínimo de moral, un mínimo de empatía, que estos que para mí son monstruos, obviamente no tienen. Y vuelvo a decir, empiezo por esto porque comparto totalmente cada palabra de Gabriel Rufián. Vamos a escucharlo porque estuvo sembrado. Están poniendo de moda es ser un malnacido. Es ser un malnacido. Es ser un canalla. Es ser un canalla. Es justificar cosas como la que hace Israel. Y decir que sí, que está bien. Miren, este es un listado que he imprimido de los 15.000... Son niños, ¿eh? Niños asesinados por Israel. Miren. Son casi 30 páginas. 15.000 niños, 800 menores de un año. Sí, lo justifican. Porque está de moda. Está de moda justificar esto. Y está muy mal que jamás una organización terrorista asesinara a 30 niños israelíes el 7 de octubre. Está muy mal. Pero es que Israel, un Estado genocida, lleva 15.000. 15.000. Un Estado, ¿eh? No una organización terrorista. E Israel asesina en Palestina mucho antes que jamás existiera.
mucho antes. Y ustedes, con su valentía y con su incorrección política, justifican esta canallada. Es de malnacido. Estos son sus nombres. Pesa, ¿eh? Como los misiles que caen en sus cabezas. Pesa, ¿eh? Los tolerantes, más allá de la izquierda, tenemos que ser profundamente, terriblemente, comprometidamente intolerantes con los intolerantes. Eso de la polarización, el politiqueo, ¿la polarización qué es? Denunciar que se asesina a niños ingresados en un hospital. Pues bienvenido sea la polarización. Bienvenida sea. Tenemos que ser los tolerantes intolerantes con la intolerancia. Y sobre todo, señorías, para que se entienda, para que lo entienda todo el mundo, tiene que volver a dar vergüenza ser un canalla. Tiene que volver a dar vergüenza ser un fascista. Tiene que dejar de estar de moda que esta gente se ría frente a esto. Muchas gracias. Compro todo. Yo sé que hay un sector de gente que justifica que Hamás, que no le llama organización terrorista. Obviamente, no hay que simplificar las cosas. Tiene un brazo político y un brazo armado. Yo asumo y compro todas las palabras de Rufián. Para mí, quien ha asesinado a niños en el suelo israelí, es verdad que las cifras son menores, de 30, incluso hay algunos que fueron asesinados por el ejército israelí, porque le da exactamente igual todo. Pero esa gente se tiene que juzgar. A esa gente hay que juzgarla. Y obviamente también hay que juzgar 10.000 veces más y la diferencia que hacía. Una cosa es una organización terrorista y otra cosa es un Estado. Por lo tanto, no es posible que esté pasando esto y no se haga absolutamente nada. Y por supuesto, yo no me he peleado en mi vida, pero si a mí delante, en la cara, me dice alguien que yo apoyo a terroristas por criticar eso, a lo mejor Es decir, estamos en una cosa tan grave, tan inhumana, que ya lo último, que es un poco en el relato que ya hemos visto estos días, es que cualquiera que le suspire o le critique mínimamente ya te llaman terrorista o que te llaman que estás a favor. Es decir, un poco el principio de transposición, ¿no? Al final te acusan a ti de sus debilidades. Bueno, esto es totalmente intolerable y por encima de cualquier otra cosa estoy totalmente polarizado, soy totalmente intolerante. Y obviamente cuando se pase de moda ser mala persona, a la gente que está defendiendo esto le va a pasar factura. Y de hecho yo no me voy a olvidar para nada. Y obviamente estos son por oleada. Cuando cometan los excesos y la gente diga la cosa que apoyamos, obviamente habrá arrepentimiento, pero habrá que recordárselo. Fijaros la de cosas que han pasado. Vamos a ver por qué parece que se está acelerando a nivel internacional, incluso Pedro Sánchez. Y recordar que el gobierno de Sánchez antes, cuando Ione Belarra hablaba de genocidio, uy, por favor, no se puede decir eso, hay una crisis de gobierno. ¿Cómo va a decir genocidio? Bueno, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto que lo dijo el otro día, pues también, bueno, pues obviamente está pasando. Y fijaros que el otro día también en el Congreso le dijo este recado a Feijóo. En todo caso, le diré lo siguiente. El mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Israel, en Gaza, perdón. El mundo entero. Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad. Bueno, pues menuda falta de humanidad. Recoge esto porque esto, que lo estamos viendo todos los días, uy, que ha dicho genocida, pero vosotros sabéis lo que está pasando. Es que no sé si es una cuestión de dinero, es que si realmente lo piensan, pero os voy a dar bastante información para ver la auténtica burrada que esta gente está defendiendo. La postura que tiene el gobierno de España tachando de manera lamentabilísima de genocida al Estado de Israel. Porque es lamentabilísimo tachar de genocida al Estado de Israel. Asesinar más de 15.000 niños no es lamentable, lo lamentable es llamar genocida. La postura que tiene el gobierno de Bueno, pues España, esto está pasando, no solamente eso, no sé si recordáis el tuit de Ayuso criticando, ponía paz y justicia para Palestina, estás apoyando a Hamás, e incluso decían que si los homosexuales, que si Venezuela. Bueno, pues esto lo hizo Telemadrid. Telemadrid responde a Televisión Española sobre los derechos humanos con todo, siempre, no a veces. Ante la vulneración de los derechos humanos, el silencio no es una opción para este programa Paz en Israel y en Palestina, para los homosexuales y las mujeres perseguidas en Irán, la represión, el exilio, el fraude electoral en Venezuela, los cristianos asesinados en Nigeria y en Israel, y en Gaza también. Con todo, siempre, no a veces. Bueno, están en esta, ¿vale? Cosas que han pasado. Fijaros porque, obviamente, cada vez son más bandas. Hemos visto todo el escándalo con el tema de los fondos KKR, que también os quiero enseñar una cosa, una casualidad.
Precisamente Julian Assange y Correa están en Festival de Cannes por el documental $6 Billion Men, una persona perseguida por decir la verdad, por los crímenes de guerra que en su momento cometió Estados Unidos. No penséis que ninguno de los que cometió los crímenes de guerra mostrados fue perseguido a la cárcel, no. Este señor fue a la cárcel y obviamente aquí fue, me parece un gesto tremendo, una camiseta con los 5.000 o los nombres de los 5.000 niños menores de 5 años asesinados por Israel desde 2023. También están ocurriendo cosas rarísimas como esta. Esto ha pasado esta mañana. Fuerzas israelíes disparan contra una delegación de diplomáticos europeos en Cisjordania. ¿Por qué? Porque están empezando a haber movimientos de, rever por parte de la Unión Europea estos acuerdos. Me imagino que en esta clave sería esta gente que piensa que son omnipotentes, que están por encima del mundo. Algunos le llaman el faro de la democracia mundial. Pues fijaros, estas son las imágenes. Un grupo de 30 diplomáticos europeos y, pues al menos 2 militares del ejército de Israel se ponían a dispararle. Han tenido que salir por patas. La comisión, están identificados al menos dos militares y vemos si esto hace algo. Pero bueno, la verdad es que la dinámica está siendo... todo esto son publicaciones porque aquí en España también hemos visto decir mucho y luego hacer poco, pero Francia, el Reino Unido y Canadá amenazan a Israel con represalias si prosigue la ofensiva en Gaza. Hemos visto también Europa empieza a tomar medidas contra Israel a buenas horas, 2 años después, ante la inaceptable situación en Gaza. El Reino Unido suspende las negociaciones comerciales con Israel como protesta al bloqueo humanitario en Gaza. Y también, la Generalitat rompe relaciones con Israel y cerrará su embajada en Tel Aviv. No sé qué le parecerá esto a la señora Raola, pero se está moviendo algo. Y el otro día escuchamos que ya es un paso y de hecho Israel llamó a consultas al embajador, que por qué había llamado genocidio, pero lo dijo, ¿no? Es verdad que aquí está falseando, ya sabéis que no sé cuántas veces ha dicho que nunca negocia, pero cada vez se sale y de hecho esta semana o ayer se ha aprobado el embargo a las armas israelíes, es decir que hay hasta 88 contratos por fuentes israelíes de compra-venta de armas y pues ahí seguimos todavía que sí tal y que... Pero esto lo dijo el otro día y ya el decir es algo que realmente lo importante es hacer. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Mucho lerele, poco lirili, pero los vientos, de hecho hay encuestas donde más del 70% de la población española está en contra de lo que está haciendo Israel. Apenas, esto le va a salir caro a la derecha, que obviamente tiene otros intereses. Ya sabéis que Aznar y Bardají, ahora uno en Vox, el otro ahí en FAE, en Atlas Network, fundaron la iniciativa Amigos de Israel. Y alguna cosilla más que os contaré. Fijaros porque este titular ya es bastante potente. Reino Unido rompe sus negociaciones comerciales con Israel. Lo que está pasando es injustificable. Veremos también qué es lo que hace Reino Unido, que ha sido uno de los colaboradores máximos de todo eso. Incluso el origen de todo este asunto, pues fue por el colonialismo también de Inglaterra, que permitió pues la introducción de todo esto. Pero en este caso, Starmer, el primer ministro de Reino Unido, pues ha anunciado de propia voz, no solamente un titular, esta noticia. But first, Mr. Speaker, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza, where the level of suffering, innocent children being bombed again, is utterly intolerable. Mr. Speaker, over the weekend we coordinated a response with our allies, as set out in my statement with President Macron and Prime Minister Carney last night. And I want to put on record today that we're horrified by the escalation from Israel. We repeat our demand for a ceasefire as the only way to free the hostages. We repeat our opposition to settlements in the West Bank. And we repeat our demand to massively scale up humanitarian assistance into Gaza. The recent announcement that Israel will allow a basic quantity of food into Gaza
a basic quantity, is totally and utterly inadequate. So we must coordinate our response, because this war has gone on for far too long. We cannot allow the people of Gaza to starve. Bueno, la situación es tremenda, aparte de todos esos muertos, bueno, pues ahora veremos también la alerta que hay de que mueran decenas de miles de bebés por la falta de recursos, pero bueno, estos testimonios veremos hasta dónde llega la gente que vivís ahí en Reino Unido. Ya me estoy comentando que este tipo no es muy progresista y que no creéis que le suelte la mano a Estados Unidos, pero bueno, veremos. En fin, va aumentando igualmente toda esa presión. Unido convoca a la embajadora israelí en Londres y anuncia nuevas sanciones a Tel Aviv. Una última hora que ampliamos desde nuestra redacción. Irene Santamaría, ¿por qué toman esas medidas? Buenas tardes. Pues Reino Unido da un paso adelante y dice que toma estas medidas después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu haya anunciado que intensificará la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y también por el aumento de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. El gobierno Pero es que ya no es Gaza, es que Cisjordania también, los disparos a la comitiva esta diplomática ha sido en Cisjordania, ¿no? Que es donde están los colonos y donde pues le da igual las leyes y van, porque lo dice en la Sagrada Escritura, pues quedándose poco a poco con el terreno, ¿no? Bueno, a todo esto, el Congreso admitió a trámite el embargo de las armas de Israel, que, bueno, pues esto prueba que obviamente hay contratos y veremos, porque esta historia ya es larga, ¿no? Diciendo no vendemos, no compramos, bueno, pues se vende, se compra y se permita que los buques paren en los puertos españoles. El Congreso acaba de dar luz verde a la tramitación de la ley para embargar la compraventa de armas a Israel. Lo hemos visto en directo. La iniciativa propuesta por Sumar y el Grupo Mixto ha salido adelante con 176 votos a favor, entre ellos los del PSOE. En contra, el PP y Vox. ¡Oh, sorpresa! Bueno, PP va votando en contra, ya os digo que todo esto le va a pesar mucho. No la voy a poner completa, pero vamos a llamar a las cosas por su nombre, vamos a poner los puntos sobre las guías, que creo que es necesario. Vamos a empezar por el inicio de la intervención de Pisarello, que como siempre, bueno, pues es muy documentada y muy bien preparada. Hace unos días el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, reconoció aquí, ante los ojos del mundo, que había un Estado, Israel, y un gobierno, el de Netanyahu, que estaba masacrando a decenas de miles de palestinos. Pero no lo hizo de cualquier manera. Denunció que las bombas y que el hambre que está condenando a tantas mujeres, niños, ancianos, tiene como objetivo impedirles ser pueblo, impedirles existir. Y todo eso, señorías, tiene un nombre: genocidio. No cualquier nombre, sino el que designa al crimen más grave y lacerante que pueda cometerse contra un colectivo humano. En nuestra conciencia moral y política, los genocidios cometidos contra los pueblos judío, gitano, armenio, congoleño, contra las naciones indígenas de América y tantas más, no son crímenes cualquiera. Son crímenes tan despiadados, tan encarnizados, que no solo ofenden al pueblo concreto afectado, sino a la humanidad toda. Y precisamente por eso no admiten la indiferencia o el silencio como reacción. Seguramente eso fue lo que quiso decir el presidente de gobierno al sugerir que nosotros no mirábamos hacia otro lado y que por eso no comerciamos con un Estado genocida. Lo que ocurre es que esa frase leída en su conjunto dejó un mal sabor de boca, incluso un poco de rabia, porque sabía a media verdad cuando no a falso testimonio. ¿Por qué? Porque según datos del propio Estado de Israel, hoy se sigue facilitando desde España la exportación e importación de armas que apuntalan las masacres contra Palestina. ¿Por qué? Porque según organizaciones como la Internacional Progresista o como el Palestinian Youth Movement, puertos como el de Algeciras siguen utilizándose para pasar armas, munición, componentes hacia territorio israelí. ¿Por qué? Porque según datos de la propia Secretaría de Comercio, se siguen manteniendo vínculos con empresas israelíes como Rafael y otras que se jactan de haber probado en Palestina el material de combate que luego venden. Y frente a esa realidad incontrastable, hay que decirlo, resulta un insulto que el ministro Álvarez o el ministro Marlaska o la ministra Robles pretendan minimizar estas denuncias o degradarlas a imprecisiones. Porque estamos hablando, señorías, de más de 500 entidades que llevan décadas estudiando cómo se perpetran estos crímenes en Palestina. Bueno, yo creo que es suficiente por darle también un pequeño capón al PSOE, que nos lleva mareando. No vendemos. Bueno. Os estáis riendo de toda España y colaborando
con todo esto, por más que es el presidente que ha dicho la frase más... Bueno, sí, pero si estás apoyando y colaborando en el tráfico de armas, o incluso comprándola, porque hay compra y venta y hay movimientos de buques que paran en puertos españoles, bueno, pues creo que este punto es importante. Vamos al tema del genocidio. Precisamente Pisarello, escuchando pues a otro de los mejores oradores del Parlamento, Óscar Matute, que, bueno, pues se ha documentado en el origen de la palabra genocidio y si esto es genocidio o no genocidio. No podemos ser antisemitas quienes defendemos al pueblo de Palestina, que es precisamente el pueblo semita. Si acaso somos somos antifascistas. Eso es lo que nos hace tomar una posición clara y decidida por Palestina. Fíjense que el término de genocidio es un término que aparece en la escena internacional en torno a la década de 1940 y lo hace porque el convenio de la Organización de las Naciones Unidas de 1948 necesitaba tener una definición para lo que había pasado con el Holocausto y con los judíos europeos. Y le encargaron a un judío polaco, Raphael Lemkin, que definiera lo que podía ser un genocidio. Dijo que genocidio sería algo así como la destrucción de una nación o grupo étnico a través de la eliminación de la vida política, social, cultural y religiosa. Por tanto, no hay duda de que lo que estamos viviendo en Palestina es un genocidio ante nuestros ojos y que cargará sobre las conciencias de muchos y de muchas. Entre 55.000 y 62.000 personas asesinadas, de ellas un 80% población civil, más de 120.000 heridos, y me estoy agarrando a las horquillas más bajas por aquello de que nadie diga que se inflan los datos. Hambruna extrema, dejan entrar a 5 o 9 camiones diarios para dar de comer a 2 millones de personas. Desplazamientos forzados, bombardeando las poblaciones que hasta antaño les decían que eran los lugares a los que tenían que ir. Y nada de esto ha sido capaz de hacer parar la locura genocida del señor Netanyahu. Se trata, por tanto, de no prestar ni ayuda ni mantener ningún tipo de colaboración con quienes ocupan ilegalmente un territorio. Claro, tajante y totalmente de acuerdo. No se puede colaborar de ninguna de las maneras con este atropello a la humanidad. Bueno, vamos con un historiador. Ya que hablamos de genocidio, vamos a hablar de la frase de el río hasta el mar. A ver qué dice este historiador. Bueno, Jorge Ramos Tolosa, doctor en Historia Contemporánea, especializado en Palestina e Israel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues queremos que nos expliques, como especialista que eres en este tema, ¿qué significa esta frase y a quién se le asocia y qué quiere decir? Bueno, lo primero es tener en cuenta dos cuestiones previas fundamentales, y es que a la hora de analizar esta frase y al utilizar el concepto de antisemitismo, hay que tener en cuenta que lo semítico se refiere a las lenguas semíticas, entonces es un concepto bastante impreciso y bastante problemático. Pues sabéis que lo de antisemita es el principal insulto, o terrorista, o que estás a favor del holocausto, ¿no? O que quieres hacer desaparecer a los judíos, Es una cosa de locos, pero bueno, vamos también a la raíz de que es antisemita y todo esto. Utilizarlo en este contexto. Y en segundo lugar, que solemos tener a veces un error de base que es grave, ¿no? Que es identificar el judaísmo con el sionismo de Israel. Pero el movimiento y la ideología sionista que consiguieron crear el Estado de Israel en 1948 a través de la limpieza étnica de Palestina son colonialistas y racistas y no representan al judaísmo. De hecho, la florinata del mundo intelectual, científico, revolucionario de gran parte del siglo XX eran personas judías y muchas de ellas criticaron al sionismo y al Estado. No sé si recordáis, hablamos en su momento, ¿no? Como Ayuso, en defensa de Israel y el derecho a defenderse y matar a decenas de miles de niños, decía que Einstein lo que hizo precisamente en el inicio del sionismo, la creación de Israel, y cuando el Irgun, o miembros del Irgun, que era una banda terrorista que asesinaba antes de que existiera incluso Israel, creó lo que ahora es el Likud, el partido de Netanyahu, escribieron una carta no solamente a Einstein, sino, pues, digamos, los judíos más importantes en Estados Unidos, diciendo que se estaba replicando, querían replicar lo mismo que hicieron en Alemania los nazis en Europa, los nazis con los judíos, es lo que ellos planteaban hacer con los palestinos. Es decir, que esto ya viene de largo. Israel. Entonces esto previamente es muy importante. Y después, para tener en cuenta este lema es un lema de liberación anticolonial que se ha extendido desde hace décadas y especialmente en los últimos años, que expresa la legítima aspiración del pueblo palestino a ver su tierra libre de un régimen que es colonial, que es de limpieza étnica, según organismos de la ONU, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, es un régimen de apartheid y ahora también de genocidio. Acabamos de escuchar el último pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia y no olvidemos que la ONU está diciendo que es el primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas.
De hecho, bueno, última hora, pero luego vamos a ver también testimonios, las cosas que está diciendo esta gente últimamente y la amenaza que está suponiendo. Bueno, la ONU está avisando que 14.000 bebés podrán morir en las próximas 48 horas si no entra ayuda a Gaza, cosa que están frenando los psicópatas estos. Sí, Netanyahu ha arremetido contra esos 3 países, Francia, Reino Unido y Canadá. Les ha acusado de premiar a Hamás, ha dicho, por los ataques genocidas del 7 de octubre y por abrir las puertas a otras atrocidades similares. El ministro de Finanzas, el radical Smotrich, en la misma línea, ha mostrado también su indignación y ha acusado a esos 3 países de alinearse moralmente con el terrorismo. Francia, Reino Unido y Canadá, recordemos, amenazan a Israel con represalias si continúa la ofensiva en Gaza. Incluso el ministro de Exteriores francés ha dicho que Israel está violando todas las reglas del derecho internacional. Israel ha intensificado su ofensiva en Gaza. Hay una media de casi 100 muertos cada día y la situación humanitaria sigue siendo catastrófica. Según la ONU, el hambre acecha a miles de bebés que podrían morir en los próximos días si no llega la ayuda que necesitan. Bueno, algunas de las cosas que creo que es importante, pero hay una cuestión. El otro día vimos cómo le pusieron una multa de 60.000 euros a alguien de la peña, ¿no?, de Osasuna por criticar el genocidio de Israel. Le pusieron 60.000 euros y luego vemos cómo sí se puede enseñar, bueno, lo hemos visto con Eurovisión, las banderas de Israel y tal, pero si pone una bandera palestina te multan, ¿no? Es decir, bueno, pues en redes sociales pasa bastante parecido. En plataformas como YouTube nosotros no solemos hablar de temas de Israel porque nos lo penalizan o lo desmonetizan siempre, casi siempre, o le dan una visibilidad mínima. Yo no sé cuál es el motivo, pero no creo que sea un tema que no interese a la gente, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho también para recordar que también nos podéis apoyar haciendo miembro, ¿no?, de YouTube. Y bueno, pues eso que normalmente no monetizamos, pues también apoyarnos. Creo que a partir de 2,99 os podéis hacer miembros de YouTube. Y aparte, bueno, pues veis los vídeos antes y también veis los directos completos, todos los históricos. Pero en todo caso también aprovecho para denunciarlo, porque la falta de neutralidad de las redes es tremendo. Ya lo vimos con Facebook, ¿no? Como, bueno, Meta en realidad, Instagram, WhatsApp, Facebook, etcétera. Como el partner que tienen para luchar contra la desinformación en los procesos electorales es Atlantic Council, que es un think tank de la OTAN que estaba presidido en Europa y en América Latina por José María Aznar, el mayor mentiroso de la historia y el promotor y el creador, junto a Bardají, que ahora está en la directiva de Vox, de Iniciativa Amigos de Israel, obviamente, con todos los negocietes que tienen por los fondos de inversión. Hemos visto lo de KKR. Luego veremos incluso, ¿no?, qué casualidad que el hijo de Vidal Quadras, el fundador de Vox, bueno, pues fue elegido como CEO en España en el año 2014, el año en el que Vidal Quadras funda Vox, que luego le sucedería más adelante, y que luego casualmente Bardají, uno de los fundadores con Aznar de la Iniciativa de Israel, entrará en la directiva y empezarán a tener relación con este internacional, Steve Bannon y compañía. Pero luego hay otra cosa que se repite con toda esta gente que son unos psicópatas. Ya lo hicieron desde los Estados Unidos, que es financiar Al Qaeda, es decir, financiar a los mujahidines, digamos, los que eran los hijos, los de los mujahidines en Afganistán, las madres y los hijos se fueron a Pakistán en la frontera, en las madrasas, ahí incluso contrataron a Bin Laden para internacionalizarlo más, y los libros de texto donde contaban, hacían matemáticas con Kalashnikov y con rusos muertos, era financiado por dinero público de los Estados Unidos. Entonces financiaron todo lo que es el yihadismo actual y también en su momento apoyaron, cuando había una organización más democrática como era Yasser Arafat o la OLP, financiaron apoyando precisamente a Hamás para justificar la aniquilación de todo el pueblo palestino. Bueno, aquí el otro día, estas cosas que no se suelen comentar, bueno, pues Villarroya se lo comentó a esta señora. Por cierto, Hamás es un grupo terrorista, no, creado por Israel, a ver si te enteras. Vale, no, creado por Israel, vale, financiado por el Estado de Israel a través de Qatar. No, a ver si nos vamos enterando. Y o sea, ya desde el momento en que me dices que Hamás es una creación de Claro pues que sí. apaga y vámonos. No, ¿quién crea Hamás? A ver si nos enteramos, ¿quién crea Hamás? No, dímelo tú, que eres tan listo. Yo te lo estoy diciendo, el Estado de Israel, porque le interesa crear una yihad islámica dentro de Palestina para cargarse a la OLP en ese momento dirigida por Yasser Arafat. A ver si nos vamos enterando de qué vale el peine. Y por cierto, ¿sabes por qué nadie dice absolutamente nada contra Israel? Porque los lobbies sionistas controlan mucha parte del mundo. Controlan todo. Además es un grupo terrorista. Es decir, controlan hasta el Viña Rock, ¿no? Es decir, todos los festivales pero todo.
Los fondos de inversión es una auténtica locura, es un disparate. Y de hecho estoy investigando, voy a hablar solamente la puntita de este tema. Pero bueno, por ahí el Doomer en su momento, ¿no? Publicó, de hecho podéis buscarlo, ¿no? Creo que estáis comentando que hoy Netanyahu lo ha reconocido, ¿no? Como Israel ayudó a engendrar Hamas, no solamente el engendro, sino que luego también, según Wikileaks, pues también digamos que desde los servicios de inteligencia hay hilos o cables como este, ¿no? Amos Yadlin, el jefe de inteligencia israelí, dice Israel estaría feliz si Hamas tomara el control de Gaza porque la FDI podrían entonces tratar a Gaza como un estado hostil y luego restó importancia a la importancia de Irán en Gaza, mientras no tenga, bueno, yo creo que esto ya lo han hecho durante muchos años en la historia, de hecho, nos llaman terroristas a todos los que critiquemos el asesinato, ¿no? Por ahí el Doomer tiene un hilo explicando todo esto, igualmente lo podéis buscar, pero es que Netanyahu, fijaros cómo primero decían que eran falsas banderas los ataques al hospital, no sé si lo recordáis, no, eso son los de Hamas que están tirando. Ahora ya no queda nada en Gaza, el 90% de las viviendas están destruidas, no queda un hospital en pie, no queda ni una mezquita, no queda ni una universidad. Es decir, ya no se esconden, ya incluso vamos a ir a las cosas que están diciendo ahora. Vamos a escuchar a Netanyahu, cosas que ha dicho en las últimas horas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha afirmado hoy que Israel aspira a controlar toda la franja de Gaza. El ejército israelí, que anunció el inicio de una nueva operación el viernes, ha advertido a los residentes de la ciudad sureña de Yan Yunis que evacúen la costa de inmediato porque, dice, están preparando un ataque sin precedentes. El primer ministro israelí Netanyahu, en un mensaje, se ha comprometido a lograr una victoria completa con la liberación de los 58 rehenes que aún se encuentran retenidos en Gaza, y también se ha comprometido a la destrucción de Hamas. Claro, si todos son Hamas, pues aniquilar y el control total, la victoria total. Que bueno, el otro día subía el vídeo Irene Montero. El plan, bueno, esto es lo que cuenta, imaginaros lo que no cuenta. בסוף להגיע למצב שיש לנו אזור שנשלט כולו על ידי צה"ל, וכל האוכלוסייה האזרחית של עזה יכולה להגיע לשם ולקבל את הסיוע כשהחמאס לא מקבל כלום. זה חלק מהכרעת החמאס, במקביל ללחץ הצבאי האדיר, הכניסה המסיבית שלנו, בעצם להשתלט על כל עזה, Bueno, tomar el control total de Gaza. Bueno, ya los están bombardeando y ciberos aquí que seguro, pum, lo bombardean y los a la otra parte. Total, y bueno, pues un poco no sé si le seguirá el juego a Donald Trump de poner resorts. Prefiero a las cosas que vamos a ir escuchando. Pero aquí es que todos jamás, todos son escudos, los niños mueren porque los ponen de escudos humanos. Y ellos quieren esa justificación para entrar y, digamos, ocupar todo el territorio de Gaza. חמאס מכל היכולת לבזוז סיוע הומניטרי. זו תוכנית המלחמה והניצחון. יש לנו מלחמה עצומה, עצימה ועצומה. Hay combate enorme. אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה. Vamos a controlar toda la franja de Gaza. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues eso es lo que van a hacer. Van a controlar toda la franja de Gaza. Ya la invasión es total. Fijaros porque en las últimas horas veíamos a este tipo, Moshe Feiglin, del partido de Netanyahu, diciendo que cada bebé en Gaza es un enemigo. La diputada esta también, Michael Waldiver, nadie en Gaza es inocente y no hay otra elección que matar a todos los bebés. Es una locura total. אני אומר לך יותר מזה, כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. האויב הוא לא החמאס, והוא גם לא הזרוע הצבאית של החמאס, כמו שהפצ"רית שלנו מספרת לנו שאסור לנו לפגוע בחמאסניק, אלא אם כן הוא חלק מהזרוע הצבאית. כל ילד בעזה הוא האויב. El enemigo no es Hamas. Cada niño en Gaza es el enemigo. Sí. Y este es del partido de Netanyahu. אנחנו צריכים לכבוש את עזה וליישבה ושלא יישאר שם ילד עזתי אחד. No puede quedar ni un solo niño ahí. Está diciendo que, no sé si es por la Sagrada Escritura, tienen que ocupar toda Gaza y no puede quedar un niño vivo. Perdonadme, pero quien defienda esto, sí que es para pegarle una paliza. Fijaros, la portavoz de los colonos en Cisjordania. Gazatíes árabes no se quedarán en la franja de Gaza. Will not stay in the Gaza Strip. Who will stay? Jews. No quedará ni un árabe en Gaza. ¿Quién va a quedar? Los judíos. Y dice que África es muy grande, ahí se van a ir los buenos. Porque a los malos, a los gazatíes malos los van a matar y a los buenos le van a dar la oportunidad de que se vayan de ese infierno que han creado. Africa is big. Canada is big. The world will absorb the people of Gaza. How we do it? We encourage it. Palestinians in Gaza who wish to remain in Gaza, are you saying they should be forced
to go. Palestinians in Gaza, the good ones, will be enabled. Bueno, claro, le está diciendo que esto es una limpieza étnica y dice, no, bueno, llámale como quiera, luego lo dice, pero dice, no, estoy diciendo que no va a quedar ni un árabe o ningún gazatí. A los buenos le permitiremos que se vayan, a los otros, obviamente, se los van a cepillar. I'm not saying forced, I say enabled because they want to go. If they don't want to go. No, they want. If they don't. The Arabs want to go. If they... Porque ellos quieren irse. Y dice, bueno, y si no quieren irse, los árabes quieren irse de este infierno que hemos creado. ¿Cómo se van a querer quedar en este infierno? They don't want to go. They want to go. If they don't, what happens? The normal people don't want to live in hell. What you're talking about sounds like a plan for Claro, ethnic cleansing. La periodista de la BBC está flipando y dice, pero esto que está hablando es un plan de limpieza étnica. Y dice, bueno, tú llámale como quieras, pero esto es lo que vamos a hacer. Call it ethnic cleansing, you call it the refugees, whatever you want. If you want to call it cleansing, if you want to call it apartheid, you choose your definition. I choose the way to protect the state of Israel. Esta gente está enfermísima. Yo, de verdad, por eso digo que se tendría que caer la cara de vergüenza a la gente que defiende esto. Es inasumible quedar callado ante esto y vuelvo a decir, de hecho, mira, el otro día hemos empezado con lo de Rufián, el otro día, antes, cuando fue lo de Eurovisión y veíamos la campaña de PP y de Vox apoyándolo, que son socios de esta gente, decía esto en su despacho. Todo lo que habéis visto, los apoyos, las votaciones que recibió Israel el pasado sábado en el Festival de Eurovisión, creo que es el reflejo de una época en la que ser un nacido, ser un canalla, el canallismo, el ser mala gente está de moda, incluso se vota. Y creo que gente como Ayuso así lo traslada en tweets de apoyo, un partido como el Partido Popular apoyando el genocidio. Y cuando se habla de polarización, ¿polarización qué es? Decir que está bien asesinar, bombardear a niños en hospitales. Creo que hay que ser claro, creo que hay que ser contundente, incluso valiente, porque hoy en día criticar al Estado genocida de Israel y al criminal de guerra, Netanyahu, pues tiene consecuencias. Desde aquí volvemos a denunciar una vez más también los tratos comerciales por parte del gobierno español, que se infla la boca, incluso el presidente Sánchez dice aquí, como nosotros, que es un Estado genocida, pero no dejan de comerciar con ellos. Bueno, tal cual. Yo creo que sí hay que hacer un frente común en esta ocasión, es este. Es decir, no se puede permitir que nadie defienda esto tan ricamente. Es decir, hay que hacerle que sienta vergüenza. Es que es tremendo, ¿no? Yo insistía que sabe de lo que habla, que ha estado en varias guerras, pues bueno, pues dice las cosas claras de lo que está ocurriendo y que lleva ocurriendo mucho tiempo en Palestina. Bien, voy a decir otra vez en esta ventana, que Gaza es como era el gueto de Varsovia, cerrado por todos sus lados. No se puede salir. Una cárcel a cielo abierto. Imaginaros que en vez de sacar a todos esos judíos en trenes y llevárselos a campos de concentración para exterminarlo, lo que hicieran fuera echar bombas, prohibir la entrada de ayuda humanitaria, de comida, de compresas, de lápices, de todo eso, y seguir bombardeando porque no hay opción de salir. Esto es lo que está ocurriendo en Gaza. Ahora mismo, Gaza no hay oportunidad de salida. Nadie puede huir. Solo pueden huir al sur cuando Israel dice que va a bombardear al norte y al norte cuando dice que va a bombardear al sur. ¿Qué es lo último que ha dicho? Esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que pasó el mismo sábado en el momento en que un montón de gente trataba de gastarse 0,99 votando porque sí a un país que estaba representado allí mientras su propio país estaba matando a centenares de personas esa misma noche. En fin, es que es tremendo. Bueno, ahora veremos también todo el tema de la votación y las trampas que hicieron, porque al final aquí obviamente tienen sus brazos mediáticos, políticos, y obviamente aquí hay mucho dinero, que yo creo que esa es la otra clave. Y aprovechando, bueno, hablando de dinero, seguramente nos desmoneticen este vídeo, pero creo que hay que hacer un frente común, creo que hay que apoyar, amplificar, bien sea compartiendo, dándole like, pues suscribiéndote gratuitamente al canal, o incluso apoyar
a los pocos espacios que incluso los algoritmos penalizan. Es decir, no se puede decir nada de esto, es decir, se persigue a cualquiera que habla de esto, sean los algoritmos, sea la monetización, sea judicialmente, sea administrativamente con multa, sea institucionalmente. Creo que hay que dar un paso adelante y, bueno, pues compartir o incluso apoyar económicamente para, bueno, pues apoyar a la gente que tiene un contrarrelato, porque aunque seamos la mayoría quien pensamos así, hay toda una élite que está en todas partes. Lo de KKR, bueno, pues yo no sé si os acordáis, ¿no? El fundador de Vox, ¿en qué año? En 2014, es Alejo Vidal Quadras, pero padre. Bueno, pues fijaros que era en el hilo este, ¿no? Lo vi esta mañana en el programa, ¿no? De Facu Díaz, que hablaba de esto y me quedé con este. Ya os digo que está tirando del hilo y es brutal, ¿no? Hablando de este fondo KKR y este dato, ¿sabéis quién fue el primer responsable de la oficina de KKR que abrió en Madrid? Sí, KKR, para que no lo sepa, es este fondo de inversión que, bueno, pues está haciendo negocio en los territorios ocupados de Cisjordania y que se ha hecho cargo de todos los festivales. Bueno, pues fijaros este dato, que es brutal. Y solamente hay que unir los puntitos. ¿A quién eligieron en el año 2014 para ser el CEO en España? Y tener un sueldazo. Alejo Vidal Quadras, que no es el fundador de Vox, es el hijo. Aquí yo solamente os digo tirar del hilo de Cerberus. ¿Quién está detrás de Cerberus? El fondo de inversión que hizo multimillonario al hijo de Aznar después de visitar a Trump. Pues precisamente el CEO de Cerberus es, bueno, pues el que ha nombrado Trump secretario de Defensa y que desde 2017 lleva teniendo negocio, y anteriormente Feinburg, creo que se llama, también, bueno, judío, que es lo de menos. Fondos de inversión que hacen multimillonarios a políticos para que hagan políticas para ellos. Bueno, pues no creo que sea ninguna casualidad que el año que se funda Vox, por la cabeza visible que es Vidal Quadras, que ya había sido financiado por los muyahidines del pueblo iraní, bueno, pues qué casualidad que el hijo lo eligen en 2014 para llevar este fondo, que entre otras cosas pues ha hecho un montón de cajas de estas, digamos, que cargan datos, son como superdiscos duros, precisamente en Medio Oriente, con empresas tecnológicas, y que de una manera o de otra, bueno, pues a mí me parece mucha casualidad que a este tipo lo elijan, igual como Cerberus, cuyo número uno, o quien lo fundó, pues tiene acuerdos y relación con el gobierno de Trump, pero anteriormente negocios. Pues me parece tremendo que la casualidad que el año que se funda Vox, el que lo lidera, el hijo, pues lo nombre, ¿no? De hecho, ahí lo tenéis, a Alejo Vidal Quadras. Es tremendo porque él empezó a trabajar en el banco Rothschild. Luego estuvo en entrar y ahí lo veis, en 2014 es el cabeza en la oficina de Madrid de KKR cuando se funda, de 2014. Luego, pues ahora está en Beth Capital, que bueno, pues también tiene sus historias y sus inversiones en Israel, pero creo que tiene 400 trabajadores, pero bueno, eso es lo de menos. Bueno, claro, luego si uno ve a Alejo Vidal Quadras, jamás en su carta, bueno, tiene 40.000 tweets, bueno, Israel tiene derecho a defenderse, por supuesto, en varios medios españoles, ya no siendo la cabeza visible de Vox, pero está en un montón de sitios, y luego, bueno, pues podéis buscar, es decir, amigo de Israel de toda la vida. ¿Por qué será, hombre, su hijo o ese fondo, ¿no? De sionistas, aunque sean norteamericanos, que tienen vinculación con todo esto? Incluso, fijaros, esto es algo que solamente le dimos desarrollo nosotros. El cerebro del intento de asesinato de Vidal Quadras y su padrastro eran artífices de una web pro Netanyahu, que aquí yo no sé cuál es el rollo, pero me parece bastante tremendo. Pero bueno, en fin, obviamente habrá gente que se crea esto, pero yo me niego a creer que ser tan mala persona, que incluso en Pepe o en Vox haya tan mala persona, sino que es una cuestión de directrices por las alianzas que tiene el señor Aznar, la señora Ayuso y todo el sector ayusista, y Vox, desde su creación, pues ese vínculo, cuando, no sé, esto que hablamos, ¿no? Cuando rompieron los gobiernos de Pepe y Vox en todas las comunidades autónomas, les decían, bueno, por 20 niños, por 20 menores de edad, ¿cómo vamos a romper gobierno? Y decía, esta orden viene de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? Por encima de Abascal, ¿quién hay? Bueno, en fin, es tremendo, ¿no? Bueno, quedaba esto como información, luego cada uno que saque sus conclusiones, pero aquí no es nada casual, no puede ser humanamente posible que haya gente con un mínimo de humanidad que esté celebrando, riéndose y haciendo campaña y apoyando esto. Me parece indescriptible, y vuelvo a decir, soy totalmente intolerante con gente que aplauda y se ría y apoye esto. Así que, bueno, os animo también a que lo hagáis, que compartáis el contenido en redes, o si podéis apoyar a
a la gente que comenta este tipo de cosas, bueno, porque obviamente lo que quieren es silenciar y ya los tenemos suficiente con el control y, bueno, pues el acoso que hacen con quien comentan este tipo de cosas. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.